Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Shark Capital. Y hoy les traemos una información bastante diferente a las que venimos trayendo últimamente. Nosotros lo que hacemos siempre es mostrarles algún recap de alguna oportunidad que hemos aprovechado en el mercado. Les traemos algún concepto como pueden ser las confirmaciones por cambios estructurales. Les traemos conceptos sobre liquidez o sobre estructura. Esas son cosas básicas muy importantes que uno debe saber. Pero en el capítulo de hoy o en el video que vamos a ver hoy, eh, yo creo que lo más importante va a ser no solamente explicar estos conceptos por separados, sino ahora combinarlos todos en un solo video. Por eso este video le vamos a poner cómo combinar la estructura y la liquidez para poder hacer trading de manera correcta. Es decir, cómo combinar todos los conceptos que tenemos para poder trader de una manera más clara. Miren, en primer lugar lo que necesitamos sí o sí es saber la estructura. No podemos operar así a ciegas, por así decirlo. Así que primero tenemos que ir por semanal, diario, 4 horas y 1 hora para ver la estructura. Si nos ponemos a ver, se lo voy a trazar rápido lo que es en semanal. Tenemos un boss acá, otro boss ahí. Acá tenemos el cambio estructural. Acá tenemos un boss, que este es un poco distinto, porque fíjense que este bajo genera este alto, pero no lo hace con cuerpo, sino que lo hace con mecha. Por ende, el rango se extiende hasta acá, que es cuando finalmente lo hace con cuerpo. Después fíjense que acá pasa lo siguiente. Tenemos esta sacada de liquidez, que estaríamos a punto de tener un cambio en la estructura desde el semanal. Pero lo que estamos teniendo ahora es que al ser un mínimo de un rango de temporalidad semanal, incluso mensual, y barrer mucha liquidez, lo que está haciendo el precio es tratar de reaccionar al alza. Por ende, lo que nosotros estamos buscando acá es a ver si acá cambia la estructura y continuamos ahora mismo hacia el alza, o si ya rompe y vamos a buscar puntos de por acá abajo. ¿Ok? Todavía no sabemos cuál sería lo correcto, que es lo que está haciendo, pero actualmente acá en menor temporalidad tenemos un lindo cambio, que es lo que queríamos hablar, y a partir de ahí podemos sacar bastantes oportunidades aún. Tengan en cuenta que acá indirectamente acabo de mencionar uno de los primeros temas relacionados con la liquidez. Fíjense que este mínimo de acá lo voy a anotar así. Vamos a escribirlo como previous monthly low, es decir, es un mínimo mensual. Si nos vamos a mensual, fíjense que es un mínimo y acá tenemos otro mínimo y acá tenemos otro, o sea que tomamos tres mínimos mensuales, todos estos de acá. Lo vamos a acomodar de vuelta. Y lo que está haciendo el precio es tratar de subir ahora. Como tenemos toda esa sacada de liquidez, lo que tenemos que esperar, y esto va a referirse no solo a lo que es ahora, porque estamos en semanal o mensual, sino que esto también puede pasar en 1 hora, puede pasar en 4 horas, puede pasar en diario, es que cuando se neutraliza un alto o un bajo, en este caso por ser mensual es más importante, lo que tenemos que esperar es adentro de esa zona un cambio estructural, ya sea en M5, en M1, en M15, en H1 o en H4, dependiendo de la temporalidad. Por ejemplo, si pasa esto en H1, lo más probable es que si estamos dentro de sesión, un cambio en un minuto puede servirnos como un buen trade. Si no, no. ¿Entienden? Vamos a ver. Vamos a ver a lo que esto es lo que me estaba refiriendo. Fíjense que acá tenemos el mínimo mensual y nos vamos ahora a 4 horas. Miren, fíjense que a partir de la toma del mínimo genera ahí una subida, una bajada, da unas entradas. Fíjense acá probablemente en menor temporalidad, que podría ser M15. Pero ahora lo que les voy a mostrar es esta de acá, que es de 4 horas. Aquí claramente hubo un cambio estructural en 4 horas. ¿Por qué? Porque este alto generó este mínimo, lo generó con un rompimiento claro acá, con este boss. Y a partir de ese boss generó este short de acá arriba. ¿Ok? Entonces a partir de ahí el precio continuó con su tendencia, fue generando poise y ahora lo que estamos tratando de hacer es acoplarnos a todo esto. Acá probablemente había algo menor temporalidad, luego siguió subiendo, siguió todo su camino y en la actualidad lo importante, ahora no vamos a mirar los poise, sino que vamos a mirar que el rango tradeable último es este. ¿De dónde va? Va de acá abajo a acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Fíjense que acá el precio tuvo una especie de fallo, digamos, no logró hacer un alto más alto, por ende ahora tenemos esta oportunidad acá donde podría llegar a dar una subida, o directamente esto generar un fallo, esta zona se anula, se vuelve liquidez y esta zona que se vuelve liquidez nos sirve bastante para buscar, por ejemplo, este POI de acá, que es de 4 horas, que serviría bastante bien para buscar una entrada un poco más clara. Ya que fíjense que este POI uno podría decir, ojo que acá acaba de hacer un cambio estructural, un choche en esta zona, pero no, fíjense,
tenemos esto como estructura. Yo siempre lo hago así porque se nota mucho más claro. Esta es la estructura de mercado. Es decir que hasta que no se vulnere este mínimo todavía estamos alcistas ahí. Lo que me parece con bastante sentido, y acá hay uno de los primeros conceptos relacionados entre estructura y liquidez, es que nosotros lo que vamos a buscar siempre es que antes de nuestro POI tengamos, aunque sea, una SSL o una BCL. En este caso sería este mínimo de acá, que es un fallo. En todo mínimo y en todo alto hay liquidez, y en todos los mínimos se salen los que venden, es decir, todos los vendedores, los que hacen caer el precio, y en todo alto se salen los que compran. Fíjense, por ejemplo, acá. Barra esta liquidez el precio, se salen todos los compradores y el precio se desmorona. ¿Entienden? Ahí tenemos un ejemplo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podría llegar a pasar si el precio barra estos mínimos y toca un POI? Lo más probable es que el precio suba. A partir de ahí nosotros lo que vamos a hacer es esperar una confirmación. En este caso, como es un POI de H4, podría ser el M15, el M5. Y si es en sesión, incluso puede ser en 1 minuto o en 5 minutos. Vamos a ver. Yo lo que hago también es refinar estos puntos, a ver si hay algo más. Fíjense que acá, en este caso, tenemos un punto de H1 y que lo vamos a marcar, ¿no? Ahora lo que me gusta es ser bastante más claro. Yo entonces pongo acá H1 y acá pongo H4 para saber la diferencia. H4. Y ahí está. Y esto sería el mínimo que vamos a ver, ya que está, si es un punto semanal o no. Por lo que veo sí. Entonces yo lo que hago ahí directamente es poner un poco más gruesa la línea, sacar esto de SSL y yo saber que esta línea azul significa mínimo semanal y este alto de acá significa alto semanal. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio. Esto es un alto semanal. Un alto semanal nos está indicando que el precio puede retroceder a partir de él. ¿Por qué? Porque en ese alto se van a salir todos los que están comprando. Es decir, si el precio de repente sube desde donde está acá arriba, lo más probable es que ahí se salgan vendedores. Ahora, disculpen, compradores. Ahora, si acá de arriba se salen compradores, es decir, los que hicieron subir el precio se salen, y encima encontramos una zona de oferta acá, una zona donde el precio puede caer, un POI bajista, lo más probable es que teniendo un semanal más un POI, el precio ahí seguramente caiga. Entonces esta zona es una muy buena zona para ventas. Esta zona para compras no sé si es la mejor, por una cuestión de que es simplemente un POI dentro de un fallo estructural de 4 horas. Si uno quiere ser conservador puede esperar, y si uno quiere directamente buscar una entrada, podríamos buscar un scalping ahora mismo, por ejemplo en 1 minuto. Decir, bueno, me cambio la estructura acá en 1 minuto, me la juego para una entrada en compras acá abajo. O que me cambie la estructura acá en 5 minutos y me juego una compra acá abajo también. Alguna de esas dos podés buscar tranquilamente. Y si no, simplemente tener un poco más de paciencia y buscar estas dos zonas que me parecen ambas de alta probabilidad. Esta toma de mínimo semanal más un POI H1 o un POI H4 puede dar una muy buena compra. Y lo mismo la zona de arriba. Para mí también es una muy buena zona de compra, ya que tenemos punto H4 más bajo semanal. ¿Está bien? Más alto semanal. Ahí tenemos un par de ejemplos. Y fíjense que esto no es solamente en estos casos. Porque miren lo siguiente. Vamos a hacer un poquito acá atrás una pequeña backtesting. Vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño backtesting de esto mismo. Que fíjense que cuando el precio acá mismo barre esta liquidez de acá, barre estos altos, lo que puede buscar barrer ahora va a ser la liquidez interna del rango de 4 horas. Todo esto es liquidez para mí. Este bajo puede ser SSL, también puede ser liquidez. Total, mientras no rompa este mínimo, seguimos en un rango alcista. Vamos a ver cuál rompe. Vamos en M15, esperamos. Y vamos buscando, vamos buscando, vamos buscando, vamos buscando. Esperamos. Voy a poner mi indicador que me marca las sesiones. Yo opero en Nueva York, así que vamos a esperar un poco más. Y fíjense esto de acá. Apenas toma el mínimo, ocurre un excelente cambio estructural. Uno podría decir, bueno, pero el cambio estructural no se ve así. El cambio estructural debe ser con cuerpo para acá abajo, para así luego con cuerpo hacia arriba. Es verdad, pero cuando se da durante una noticia y justo el precio manipula un mínimo importante como es este mínimo del rango, fíjense que barrió esta liquidez y este mínimo del rango de acá, que sería todavía liquidez interna dentro del rango de 4 horas, todo esto nos va a servir para buscar una entrada. Fíjense qué buen cuerpo que tiene la vela. Nos está indicando que ahí entraron una buena cantidad de compradores y se salieron vendedores.
Lo que podemos hacer ahí directamente, si no queremos eh, volvernos muy locos, es decir, una vez el precio retroceda, agarrar y buscar este POI de M15, acá esta mecha. En la mecha lo vamos a tomar como un POI porque es la que saca liquidez. Y buscar ahí un objetivo lógico. En reversal en Nueva York lo más probable es que vaya por el Alto de Asia. Tenemos un 1-2. Si queremos un poco más podemos ir por un 1-3, quizás a este punto de acá, o un poquito más arriba y que nos dé un 1-3 en este order clock de acá. O buscar por ejemplo este de ahí, que también podría servir. Este de ahí, alguno de esos dos, por ejemplo hasta acá. Serían ejemplos que podrían servir bastante para tomar una operación. Y después si no, la otra sería es que una vez llegue ver si nos da alguna entrada para tomar. Vamos a ver. Vamos a adelantar. De ahí da la primera entrada. Lo que habría que esperar sería algún tipo de confirmación, quizás en un minuto. Mientras se dé en sesión puede servir. Esto de acá parece una buena primera oportunidad, honestamente. Con este boss ahí. Sacada de liquidez acá. Ahí está, tenemos un boss y un choch. Primera oportunidad. Lo que tiene cargar la limit es que no tenés una primera y segunda oportunidad, sino que tenés una sola y ya está. Cuando vos buscas la confirmación en un minuto, te puede dar el doble de ratio, en vez de un 1.3, te puede dar un 1.6, pero puede la posibilidad de que por ahí esto salga mal o salga bien a la primera, y sería excelente, la mayoría de veces sale bien a la primera, pero en caso de que salga mal, tenés que buscar una segunda oportunidad para volver a subir al trade, básicamente. Por ejemplo, nosotros lo que podemos agarrar acá es trazar el 50% de FIBO, cargar ahí la entrada y take profit en la misma zona. ¿Cuánto te da? Un 1.7. Fíjense cómo aumenta el ratio drásticamente ahí. Y bueno, esperamos a que desarrolle. Esperamos. Y ahí te barre la primera oportunidad. Bueno, no pasa nada, todavía estamos en sesión. No, son las 12:30. Ahí te quedarías afuera. Y en la otra te quedarías básicamente desarrollando el trade hasta el próximo día. De todas formas, lo que voy a esperar es que por ahí tenemos otra oportunidad. Mientras no rompa el punto, todavía el trade sirve, básicamente. Bien, ahí ya está dejando una buena estructura. Vamos a esperar un poquito más. Yo no tocaría nada, honestamente. Fíjense que está así ahí sacando liquidez, haciendo sus cosas. Esto lo voy a correr. Voy a apagar esto de la sesión. Y vamos a esperar un poquito más. Acá tendríamos un rompimiento agresivo, ya que sería sacada de liquidez acá abajo. Y acá arriba lo mismo. Entonces podría haber un rompimiento agresivo. Nada, recién ahí hace el rompimiento. Y la otra sería, bueno, decir, bueno, espero este rompimiento de acá. Y a partir de él opero. Eso sería la otra opción. Vamos a dejar esto ahí. Son las 14 horas. Todavía hay posibilidad de tomar el trade. Ahí hace el rompimiento. Y acá, bueno, trazamos un 50% en esta zona. Vamos a irnos a M15. Y quizás, bueno, buscar ahí alguna oportunidad, por ejemplo, en este FBG de ahí, con el stop loss acá atrás. Esto lo saco. Y buscamos también el mismo objetivo, que más o menos también daría un 1.3. Fíjense que no varió mucho. Así que bueno, ahí tampoco hay mucha diferencia entre el trade original y el otro. Yo por eso directamente en estos casos, lo mejor para mí es cargar la limit. A lo sumo, refinar un poco más. También se puede hacer. Pero fíjense que la verdad, entre cargar esta orden límite acá o trazar este 50% de la mecha, que eso también es una que se utiliza mucho ahí, tendrías una mejor entrada por mucho en estas circunstancias. Por ende, lo que acá quiero que se quede claro, además de la confirmación y la entrada, fíjense que ya acá esto es básicamente dar vueltas sobre el último paso, que sería o cargo una límite o espero una confirmación en un minuto. Las dos son válidas, eso es un tema ratio, pero a mí lo que me interesa es que se lleven de este punto. Fíjense que de todas formas el trade tomado así ya estaríamos dentro en un 1.3, ahí buscando un 1.3. Lo que me interesa a mí que se lleven de acá es que una vez el precio manipula liquidez interna dentro de su rango alcista, pueden darse muy buenas oportunidades para entrar. A veces estas confirmaciones se dan desde POIs y a veces se dan a partir de manipulaciones internas. Esas son las dos cosas que les puedo decir. Y a partir de ahí siempre va a desarrollar un buen trade. Vamos a ver qué tal va. Supongamos que queremos una reentrada. Ahí la vuelva a dar. Hizo un boss nuevo en esta zona. Por ende podemos trazar un 50% y buscar un nuevo trade. Por ahí podemos dejar de vuelta la entrada donde pensábamos originalmente. Ahí.
un 1.3 o buscarlo más abajo todavía para que te dé un 1.4. Y no sé si volverá o ya directamente se va. Arranca Asia y ya directamente volvió a Nueva York a darnos la entrada original, ¿está bien? Volvió a darnos la entrada original. Ok, fíjense qué interesante. Esto es todo, y ahora ya directamente lo analizan como estructura clásica. Tuvimos dos entradas. Tuvimos la entrada por limit, otra entrada por limit, luego de otra confirmación. Y fíjense que esto continúa. Ya no hace falta directamente ya decir, bueno, ahora qué liquidez va a tomar. Podemos pensar en liquidez como por ejemplo en estos altos de acá, que son altos iguales, esta liquidez de ahí. Es decir, bueno, hasta ahí puede ir el precio. Y en el medio vos lo que haces es simplemente decir, bueno, buscamos a alguna zona donde tenga que ir. Y mientras tanto ya sabemos que estamos alcistas, por ejemplo. Ahora lo que tocaría sería esperar, no sé, este FBG de acá. Que todo esto que digo no me lo estoy inventando, sino que esto directamente está en el grupo de Shark de Telegram. Esto mismo lo estuve pasando, este análisis lo hice en vivo y la verdad que se dio bastante bien. Y bueno, a partir de ahí seguir buscando oportunidades. ¿Hasta dónde puede ir? Bueno, nos tenemos que apoyar en un punto macro. Yo lo que pasé, había pasado, si no me equivoco, este FBG de acá o este FBG de acá, que era seguro un lugar donde se iba a atraer el precio, iba a funcionar como imán esa zona, solo que el precio, si ustedes lo ven, ahora que ya digamos esto ya pasó, ustedes saben que no aguantó esta zona, sino que reaccionó un poco, se fue hasta el punto extremo del rango tradeable y a partir de ahí ya está cayendo. Pero lo que me interesa a mí, una vez se barra esta liquidez, confirma menor temporalidad y empieza a desarrollar, es buscar el imán que va a hacer que el precio suba. En este caso tenemos este FBG y este de acá junto con el POI extremo. Con que haya subido hasta acá ya me estaba garantizando que podía buscar trades en compra. Es decir, a partir de que el precio retroceda a este FBG podíamos buscar otro trade en compra. Entonces nosotros esperamos a que llegue. Viene. Vamos a esperar. Fíjense cómo el precio empieza a generar liquidez previo a la zona. Empieza a construir liquidez, a acumular órdenes. Luego lo que va a buscar es manipular el precio. Ahí manipula, sigue generando más liquidez, más liquidez, más liquidez. Creo que estamos fuera de sesión, ahí. Efectivamente. Ya el mínimo de Asia va a servir como liquidez para mañana. Es decir, para el próximo día. Esperamos. Londres manipula, excelente. Y ahora bueno, tenemos un modelo ICT clásico, donde Londres manipuló mínimos de Asia y esto va para arriba seguro. Encima tenemos una estructura alcista. Ahí que podemos hacer, buscar en M1, en M5 una confirmación, y nos vamos directamente. Ahí está, con esa confirmación probablemente en un minuto se vea bastante bien. Se ve excelente de hecho. Toda esta manipulación se ve muy bien. Acá tenemos el FBG creado en M5, ahí. Y acá tenemos otro. Ya directamente a partir de ahí podemos buscar alguna entrada. Por ejemplo, desde este FBG podría darnos un buen trade a buscar los altos de Asia, que bueno, ya están tomados así que no nos sirven, o directamente el rango tradeable alcista, si es que vuelve a dar la entrada. Vamos a ver. Miren, por muy poco creo que no nos la dio. No nos la dio. Bueno, no pasa nada. Pero ahí es como terminó desarrollando el precio, nada mal. En fin, fíjense que teniendo más o menos idea hasta dónde va a traerse el precio, siempre podemos buscar una oportunidad u otra. Acá justo en la particularidad que no dio el pequeño retroceso por quizás unos 2 pips o un medio pip, no lo dio la entrada, pero bueno. Ahí tenemos cómo seguir el precio, todo en base a liquidez. Ahora, lo que yo estaría esperando es que se decida dónde quiera ir el precio, porque fíjense dónde quedó trabado en el medio. Quedó justo trabado acá en el medio y no sé si este punto de acá nos va a funcionar como un fallo estructural para convertirse en la nueva liquidez para tocar estos puntos de acá y a partir de ahí ir al alza, o directamente ya desde donde está o no sé desde dónde empieza a reaccionar al alza para tener otra entrada de alta probabilidad en esta sacada del alto semanal más un punto de 4 horas. Espero les haya servido. Por ahí algunos se terminan enredando o no es tan fácil de entender. Pero recuerden, yo se lo voy a simplificar en palabras y esto va a quedar en ustedes para que hagan backtesting. Recuerden, previo al support, que siempre haya algún tipo de alto bajo para que se salgan compradores o se salgan vendedores y a partir de support puedan entrar a buscar una operación con mucha más probabilidad de que salga con éxito. Recuerden, siempre busquen algo parecido a esto. Una de las últimas entradas que tomé fue en el USCAD y también era muy similar a esta. Era sacada de liquidez, un POI, confirmación en un minuto y me dio un 1.3.
Como se dio dentro de sesión, yo lo tomé y se desarrolló bastante rápido en un minuto. Pero si se da fuera de sesión, como les digo, tienen que esperar una confirmación un poco más clara que desarrolle y quizás la entrada se les da el día siguiente. Como por ejemplo acá, sacó liquidez de este mínimo que habíamos marcado hoy, hizo el cambio, desarrolló y al otro día cayó hasta el POI y a partir de ahí subió. ¿Se entienden? Eso es lo que vamos a buscar siempre. Eso es lo único que les voy a decir por hoy. Queda repasar mucho esto. Tienen que repasarlo, tienen que investigar, tienen que hacer backtesting. Y se van a dar cuenta que la mayoría de los trades exitosos que se dan siempre tienen esa construcción de liquidez previa. Siempre se construye liquidez previa a todo el movimiento. Así que bueno, eso nomás chicos. Les agradezco por estar. Espero que les sirva este video y nos vamos a estar viendo en los próximos. Muchas gracias a todos. Saludos.